las dictaduras con los derechos humanos, y yo elegí escribir 4 o 5 puntos de por qué es importante esta vinculación. Vamos quedando a oscuras y la voz tenue y el cuadro rojo y negro atrás. Va quedando lindo. Si se duermen, nos avisan o dejo de hablar o prendemos las luces. Pero no, vuelvo a repetir, sin esquivarle el tema, vamos a tratar, María, de esos puntos antes del golpe de Estado, antes de la huelga, entre el uso abusivo de una medida constitucional como las medidas juntas de seguridad, que si bien no las integró, no las ideó Jorge Pacheco, porque los gobiernos anteriores, incluso el digestivo, en ese corto periodo también las había usado en octubre de ese año, y los colegiados blancos anteriores. Pero lo importante para nuestro punto de vista es que desde el 13 de junio del 68 y hasta las puertas de la campaña electoral de septiembre-octubre de 1971, no solo se gobernó bajo estas medidas, sino que el Parlamento, que era el dueño de las medidas, nunca logró levantarlas del todo, porque el Poder Ejecutivo las volvía a imponer. Y bueno, eso habilitaba mecanismos constitucionales que no se estuvieron dispuestos a dar, como el llamado de elecciones anticipadas, etc. Por otro, que creo que varias de las personas que vivieron aquellos momentos se acordarán, la militarización, primero de trabajadores públicos en el 68 y después de los privados, sobre todo de los bancarios, que hicieron esa huelga enorme de todo el país en 1969. Un contrasentido más de este gobierno, que fue intervenir entes que son autónomos, pero sistemáticamente y desde mucho antes del golpe de Estado. La enseñanza fue uno de los puntos, pero también los bancos y las empresas como UTE fueron intervenidas. Y en el 70, porque esto suele a veces confundirse, hoy vieron que en la televisión y en la radio salen mucho más políticos y personas comunes que docentes que son así aburridos y que hablamos de este tipo de cosas, pero en el 70, que aún no había sido creado el Frente Amplio, una comisión del Parlamento integrada por miembros de la izquierda partidaria, pero también del Partido Colorado que gobernaba y del Partido Blanco, comprobaron que las denuncias que se hacían sobre las torturas a las personas desaparecidas eran sistemáticas, constantes, y que se hacían con conocimiento de la causa y del efecto que buscaban. Todo esto antes de la campaña electoral. Y por último, ahí sí paso ya al gobierno de Juan María Bordaberry, la declaración de la guerra interna y la ley de seguridad del Estado en abril de 1972, que habilitó nuevamente el avasallamiento de los derechos civiles y políticos que la Constitución protegía, para primero derrotar al grupo guerrillero que pretendían derrotar, el MLN, y después de octubre de ese año, de 1972, seguir con todo el resto del movimiento que ellos llamaban sedición o subversión, y desde ahí terminó en el golpe de Estado y la huelga general que hoy nos ocupa. Pasamos a la otra placa, y ahí usé unos titulares de diarios, que son 3, porque bueno, creo que todos se almorzaron, pero durante el gobierno de Pacheco, de Bordaberry constitucional, y sobre todo en el primer mes, en julio y agosto del 73, la ola de aumentos, la veda de la carne, las colas que se hacían son parte de los relatos y de los recuerdos de las personas, o incluso si vemos este diario en el que yo tomé estas fotografías, es un diario de Juan Lacase que se llamaba Claridad,
y que obviamente ponía estas tapas para mostrar que el gobierno seguía sin dar soluciones a las que buscaba. Y acá hay gente que seguro sepa, le parezca una obviedad esto que voy a decir, pero no está de más contarlo. El gobierno que dio el golpe de Estado era el mismo gobierno que estaba antes, la misma persona que decidió clausurar el Parlamento. No fue como pasó en los países de la región, un grupo de militares que asaltaron el poder porque la situación de crisis era incontenible o la moralidad había ganado al elenco del gobierno. Era la propia persona, Juan María Bordaberry, con su ministro de Economía, con su director del PP, que no encontraban soluciones desde marzo del 72, pero que a la vez eran la continuación electoral del gobierno anterior, que había empezado en marzo de 1967, con los vaivenes del gobierno de Gestillo y después de su muerte desde el 8 de diciembre en adelante de 1967 del gobierno de Pacheco. Insisto con todo esto porque los relatos a veces son tan confusos y uno lamentablemente cuando escucha un programa de radio o una conversación pública no dejamos de ser docente de historia y de decir qué disparate está diciendo, esto no fue en ese año y no son errores como a veces tienen nuestros estudiantes, porque la gente que los enuncia sabe perfectamente que mueve 2 o 3 meses la explicación. O dice el gobierno del golpe de Estado, y bueno, el gobierno era el mismo que el anterior. Lo que sí no había era un control parlamentario, precario por supuesto, pero un control parlamentario y una capacidad de denuncia de la prensa. Cuando la huelga general se desató el mismo día del golpe de Estado, ustedes saben, o recordarán, que el gobierno en el mismo decreto que disolvía las juntas departamentales, el Parlamento, y anunciaba nuevos organismos institucionales, prohibió a la prensa, que lo tenía que publicar todos los días y por lo general en su primera etapa, que estaba prohibido atribuirle intenciones dictatoriales al gobierno democrático republicano. Y eso no es menor porque a la hora de buscar información, por ejemplo, sobre la huelga, no la vamos a encontrar en la prensa, porque no podían, salvo algún mensaje muy elíptico o ponerse a riesgo de publicar una fotografía, porque eso sabían que era una clausura directa y seguramente una detención personal. Entonces, seguramente conocen el trabajo de Aurelio González, que fue recuperado tanto tiempo después que él fotografió y escondió esos rollos y que, producto de la casualidad posterior, se pudieron encontrar. Y ahora, bueno, estos archivos de inteligencia que extrañamente se están difundiendo, si bien yo creo que no tienen fotografías todavía, pero seguramente las contengan, porque una de las, cuando incautaban todo, también volantes no solo seguían, sino que robaban la información o sacaban la información, así que tal vez, y aunque ese no sea el objetivo, esta extraña apertura de documentos nos permita tener imágenes gráficas más allá de las que vamos a compartir hoy, creo. Vamos a mirar algunos cortos que se recuperaron después. María, pasamos a otra foto de, acá sí, un diario que tal vez conocen, el diario Acción de Mercedes. Yo tengo un amigo de Mercedes que cada tanto me hace el favor y me saca unas fotos bastante feas, como ven ustedes, para leerlas es difícil, pero ¿por qué puse esto? Por dos cosas. Una, allá a la derecha, es la noticia de las renuncias de algunos blancos que estaban en el gobierno y que ante el golpe de Estado y en contra a lo que fue la mayoría de la decisión de los intendentes blancos del momento, eran 14, solo uno renunció, los otros 5 colorados, tal vez más entendible, desde un punto, también siguieron el cargo, el que renunció era María Moral de Rocha, pero acá Soriano tuvo no solo la sesión de la Junta Departamental
monumental del 28 de junio del 73, con 11 ediles presentes y unos cuantos suplentes también que decidieron denunciar el golpe de Estado y la clausura de la Junta Departamental, sino una serie de renuncias a otros niveles. Y esto lo traigo porque muestra que la voluntad de aislar a Bordaberry atravesaba los partidos, los sectores, fue muy minoritaria, por supuesto, si no hubiese habido una dictadura de 12 años, pero sí existió, digamos, dentro del Partido Nacional, sobre todo, hubo personas que públicamente presentaron su renuncia para que se hicieran saber, con la intención que eso sea una actitud generalizada, que se una a la de la huelga general. Por supuesto, tanto estas personas como Amaral quedaron aislados, pero no hay que dejar de tener en cuenta. Pero ahora vamos a ver esta foto en la siguiente placa, que la corté un poquito, porque hay 4 puntos que quiero ver. La transición entre el gobierno constitucional de Bordaberry y el anticonstitucional de Bordaberry de junio. Y ahí en esa misma etapa tenemos una constante desde enero, y no solo en Mercedes o en Soriano en general, en todo el país. Las deudas impresionantes a los municipales, vuelvo a repetir, de los 19 departamentos, que se les adeudaba no solo los aumentos prometidos, sino los salarios del año anterior. En este caso, vuelvo a repetir, desde Soriano, pero es generalizable a todos los departamentos. Los pasivos, los jubilados que tampoco cobraban, y ahí sí, los del interior cobraban por lo general 10 días después que cobraban los de Montevideo por los atrasos del Banco de República. El precio de la carne, como ven abajo, que eso terminó en la veda de carne. Y por último, bien cortito, que casi que ni se ve, el aumento del boleto y la escasez de papel y Acción anunciaba ahí que la edición iba a ser de 6 páginas y no de 8 como costumbre, porque desde febrero de 1973 hasta casi el fin de la dictadura, la importación de papel era carísima, y eso hacía que muchos diarios tuviesen que asumir un costo imposible de pagar por el precio. Y si a eso le sumamos que la crisis por desempleo y por la baja de salarios aumentaba, eso indica que hay menos gente con capacidad de comprar el diario para leer, y eso hizo que a partir del 77, 78 hasta el 83, un montón de diarios en Montevideo y en las ciudades del interior dejaron de aparecer por el desfinanciamiento brutal. Pero lo que me interesa resaltar es una crisis que había arrancado antes. El golpe de Estado supuestamente llega para frenar a quienes desestabilizaban y generaban la crisis. Pasaron los años y 10 años después, en el 83, seguían cerrando los medios de prensa y quejándose absolutamente por lo mismo. Otro de los puntos que no deberíamos pasar de esto. Y ya algunas cuestiones más que quiero dar algunos números. Ustedes saben que la huelga general aguantó los embates hasta el 9 de julio, y eso implicaba desalojos, vueltas a ocupar, y como les decíamos recién en la nota, eso implicaba no solo a las personas que estaban adentro de la fábrica, sino una organización de la afuera mucho más grande, con los riesgos que eso generaba. Quiero decir, hoy podemos verlo como un acto heroico, y creo que está bien que se vea, pero acá en la ciudad de Mercedes saben bien, el nivel de detenciones desde el 73 era muy alto, y de emplear la huelga, ocupar una fábrica de trabajo, poner un cartel en contra de la dictadura, no solo podía ir contra la persona que lo hacía, sino contra sus familiares o conocidos. Y creo que a veces las conmemoraciones heroicas nos hacen olvidar del temor constante que tenían, por supuesto, las personas, que podían provocar en terceros
sean sus familiares, sus compañeros de trabajo o incluso de conocidos. Por eso quiero en la próxima placa mostrar algunos datos de lo que significó la dictadura y sobre todo después del golpe de Estado, cuando se anuló completamente el Estado de Derecho, que si bien en los años precedentes a junio del 73 no daba grandes garantías a la población, a partir del 73 es decididamente el Estado el que impone mecanismos de terror criminal hacia la población que constitucionalmente debería proteger, ¿no es cierto? Y ahí algunos puntos yo puse 5, el encarcelamiento masivo y prolongado que hizo que en el 76 Uruguay proporcionalmente tuviese la tasa mayor de presos en el Cono Sur. El periodista nos preguntaba hoy las semejanzas entre el pasado y el presente, y yo cada vez que pienso este dato de la prisionalización y miro los números de hoy, no hemos aprendido nada y queremos que los jóvenes aprendan algunas cosas, y en este país tenemos, sigue siendo en los rankings el que está más alto en encarcelamiento de su población, aún tantos años después de terminar la dictadura. Pero bueno, eso para pensar. 5.000 por lo menos procesados por la justicia militar. Vieron que no es el Poder Judicial, es la justicia militar procesando no a militares sino a civiles, y 3.700 personas que estuvieron detenidas y que a veces 3 meses, 4 meses, hay gente acá que lo sabe bien, y que ni siquiera un juez militar encontró mérito para que siguieran detenidas. Otras modalidades represivas como los asesinatos, la desaparición, la vigilancia o el exilio, y las ilegalizaciones que fueron avanzando, la de la CNT enseguida, la de la FEU posteriormente, la intervención de la universidad en octubre, la prohibición de los partidos políticos de izquierda a partir del 28 de noviembre de 1973, van marcando una prolongación del avance criminal del Estado. Y vuelvo a repetir, eso era el marco de la huelga general. Y en la siguiente, tal vez, otra de las características de la población y que explica esta cuestión de los archivos, cómo se llegó a esto. Ahora que podemos ver los archivos nos damos cuenta claramente la clasificación de ciudadanos, algo totalmente, yo no sé nada de derecho, pero los ciudadanos somos todos iguales, lo dice la Constitución, no yo. Y acá se hizo esa determinación para por supuesto, controlar y poder destituir y generar despidos en todo el sistema público. Y vean una cuestión ahora que está a disposición, supuestamente una buena cantidad de documentos. Para mis estudios, para la tesis doctoral, yo quise consultar en las comisarías de los departamentos de los que estudio, que son Colonia y Durazno, o en la jefatura, las anotaciones de la clasificación de ciudadanos e incluso las proscripciones que empiezan a surgir a partir del 76 con aquellos célebres actos institucionales copiados a la dictadura brasileña. Sin embargo, esa información, que digamos que no es que estaba persiguiendo algo criminal del Estado, es una información burocrática, pero que generó miles de despidos, de destituciones o incapacidad de acceder a un trabajo, no estaba disponible por lo menos para mí. Entonces, ¿cuántas veces la cantidad de documentación que vemos, seguimientos absurdos, con un montón de cuestiones inventadas por quienes hacían los seguimientos y otras que no, pero otro tipo de información que nos podría explicar mayormente el funcionamiento de una sociedad y este tipo de cosas? Estamos hablando en un país en crisis, con unos precios exorbitantes, sin un parlamento donde poder criticar,
no tener trabajo es algo sumamente dramático y serio. Y no tener trabajo porque un comisario, por y disculpen porque la idea era recordar un acto heroico y yo les traigo pasamos, María, el siguiente, el documento que tenían que firmar. Siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Ahí está. Otro más. La famosa fe democrática, en este caso, tenían que firmar los docentes. Y esto no es para leerlo todo, pero fíjense que tenían al principio que no solo le no adhesión al sistema republicano democrático del gobierno, de 1974. Y esto no es un chiste o una mala pasada de los constitucionalistas que asesoraban a Bordaberry, es una intención y una manera de entender que quienes gobernaban creían que ellos eran la representación republicana y democrática de la política. Y por eso, y no por las vías civiles, por eso se autodenominaban cívicos militares. Porque cívico no quiere decir civil, cívico quiere decir apegado a la Constitución, celoso a la Constitución. Y es un juego de palabras que hacían ellos y que a veces se confunde, pero por eso a mí yo llegué ya a la social y cívica, pero seguramente muchos de ustedes tuvieron educación moral y cívica, que era, bueno, aprendernos, que aprendiéramos a ser buenos ciudadanos, entre otras cosas. Y vieron cómo son los profesores, nunca logran, salvo para algunos legisladores que siempre creen que somos capaces de lavar cerebros. Pero con esto quiero terminar. Esa obsesión del gobierno de aparentar una legalidad y decir que lo que hacían era constitucional, y vuelvo a repetir, en toda la documentación oficial se hablaba del sistema republicano de gobierno. Y no era un error, no era que se quedaron con los documentos viejos, era un proyecto intencional y que por supuesto excluía no solo a la izquierda y a los trabajadores organizados, sino a buena parte de la sociedad de lo que ellos entendían por republicano, democrático y cívico. El recuerdo de la huelga creo que quedaba un poco deslucido si no lográbamos compartir qué era a lo que se enfrentó esta huelga final. Muchas gracias.